Bienvenidos a nuestro programa Un Domingo Más. Esta semana, nuestro espacio está dedicado a la historia y, en concreto, a un capítulo trágico y desolador, cuyas consecuencias nos repercuten hasta el día de hoy. Hoy les hablaremos del ayuno del 17 de Tamuz, fecha en la que conmemoramos el principio de la destrucción del primer y segundo templo. Para profundizar en este concepto, desde el punto de vista histórico, hemos contado con un invitado que ustedes ya conocen, colaborador asiduo de nuestro programa, Gustavo Peretnik. Bienvenidos a nuestro viaje al pasado. Pensar en el 17 de Tamuz, Shiva Asar Betamuz, es pensar en el comienzo de la destrucción. En un periodo de 3 semanas, Ben HaMetzarim, que marcan en el calendario judío un periodo de semiduelo que conmemora aquellas destrucciones que más han afectado al pueblo judío a lo largo de la historia. Y en rigor, de las muchas que debieron padecer los judíos, hubo una especie de evolución, o cabría tal vez llamarlas involución, que distintos imperios fueron imponiendo con estilos distintos, diversos, al destino del pueblo de Israel. El primero de ellos, del que conmemoramos directamente lo que ocurre, es el Imperio Babilónico. Shiva Asar Betamuz es la segunda de aquellas 4 fechas de ayunos que aluden a la destrucción de Jerusalén. La primera de ellas es el comienzo del sitio sobre la ciudad. La segunda, que es la que nos ocupa hoy, la primera brecha en la destrucción de sus murallas. La tercera, la más importante de esas 4, la destrucción del templo de Jerusalén. Y la cuarta, el asesinato de su gobernador. Hasta el día de hoy, anualmente, el pueblo judío señala estas fechas con ayunos menores. La devoción del pueblo judío por Jerusalén se pone a las claras con 4 ayunos anuales milenarios por la destrucción de la ciudad. Ahora bien, el Imperio Babilónico, que es el agresor en esta trama que lleva a la destrucción del primer templo, del primer Estado judío, arremete contra todo. Contra el pueblo judío y contra el judaísmo. La destrucción de nuestra cultura, de nuestra vida asignada por la Torá y de nuestra presencia física en la tierra de Israel. Yo decía que después hay una evolución, porque los babilonios son vencidos por los persas. El conflicto entre los judíos y los persas, que conmemoramos en otra festividad de la que hablaremos en su momento, se da precisamente cuando un ministro de la vieja Persia decide eliminar a todos los judíos. Y aquí no había un enfrentamiento cultural, no era arremeter contra todo, era destruir físicamente al pueblo de Israel de modo de que el valor del judaísmo desaparezca con ellos. Y en esta evolución, finalmente son los griegos los que vencen a los persas, y el tercer enfrentamiento con el imperio helénico, con el helenismo, parte de la base de que los griegos no quieren destruir físicamente a los judíos, sino dedicarse a extirpar la cultura judía, el judaísmo. Y aquí se ven enfrentadas las 2 grandes culturas que marcaron la antigüedad, el helenismo y el hebraísmo. De este tema os propongo también que hablemos en otro momento sobre qué ha separado y qué ha unido a estas 2 culturas tan clásicas, el helenismo y el hebraísmo, cuáles son las diferencias fundamentales que las separan a ambas. Pero señalo la diferencia entre las 3 para abordar el primero de los casos, el de los babilonios. Los babilonios quieren destruirlo todo. Los persas se concentran contra los judíos como grupo. Los helenistas, los griegos, contra el judaísmo como cultura. Hablemos entonces sobre lo que significó esa destrucción por parte de Babilonia del primer templo de Jerusalén, cuya brecha en las murallas conmemoramos en Shiva Asar Betamuz, el 17 de Tamuz. Los babilonios nos privan de la soberanía sobre la tierra de Israel y además de querer destruir el vínculo entre los judíos y esta tierra, siguen en su proceso destructivo y por lo tanto abrir, cortar
destruir las murallas marca el comienzo del final en ese momento de lo que iba a ocurrir a los judíos de la antigüedad. Ahora, es claro que para nuestros sabios hay un complemento directo entre el intento de matar a todos los judíos y privarlos de su soberanía y el intento de tratar de extirpar el mensaje de la Torá para la humanidad. ¿Por qué? Porque Shiva Asar Betamuz, esta fecha, conmemora no solamente la brecha en la muralla que llevaría a la destrucción de Jerusalén, sino también la destrucción de las tablas de la ley. Y este complemento es que como en dos piedras están venciéndose a los judíos, derrotando a los judíos y tratando de que el judaísmo desaparezca. Porque las tablas de la ley rotas parecen ser el comienzo del final del judaísmo. Y además complementan una especie de causas exógenas y causas internas para la destrucción de los judíos. ¿Por qué? Porque por un lado es el enemigo externo, el imperio que nos ataca, y por otro lado la idolatría que lleva a esta actitud de Moshe de destruir las tablas porque no ve posibilidades de que el mensaje de los 10 mandamientos, de nuestra Torá, perdure con eficacia por el resto de las generaciones. Sin embargo, el cambio histórico muestra que los babilonios, en su intento por destruir a Israel, a largo plazo son vencidos. El imperio babilónico es el que cae. Israel perdura. Y la impaciencia o la frustración de Moshe ante los judíos no pudiendo recibir, no pudiendo ponerse a la altura del mensaje de la Torá, también es extemporáneo, porque finalmente las tablas de la ley son reconstruidas. Creo entonces que hay un mensaje final de esperanza. No es solamente la conmemoración de la destrucción, sino también ver a largo plazo cómo el pueblo judío se puede recomponer y el mensaje de la Torá continúa. Aquí hay una mezcla además de motivos históricos, porque un personaje central en Shiva Asar Betamuz, en el 17 de Tamuz, es Apostemo, que es un personaje que, soldado imperial, decide quemar un rollo de la Torá para demostrar que el imperio está venciendo a los judíos. Mirad, para mostrar que el imperio vence a los judíos, lo que hace este personaje es destruir la Torá, es provocarlos con la idea de que esta destrucción muestra que la vigencia del pueblo judío a lo largo de la historia no tiene ningún sentido. Se ve desprovista de su alma. La Torá, el rollo de la Torá es quemado, y eso es tan grave como que las murallas del pueblo judío sean destruidos como preámbulo a su destrucción física. Sobre quién es este Apostomus hay varias versiones, ya es mencionado en la Mishnah, pero la idea fundamental es que algunos atribuyen al mismo que ha quemado los rollos de la Torá ser nada menos que Antíoco Epifanes, el emperador helenista que intentó profanar el templo de Jerusalén y con ello hacer prevalecer por la fuerza al helenismo por sobre el hebraísmo. Y se mezclan, digo, porque por un lado es un romano y por otro parece ser un griego. Y sin embargo, la diferencia es casi didáctica, porque el pueblo judío se enfrenta en la antigüedad con las fuerzas del imperio grecorromano. Es de hecho el único pueblo que combate con unos y otros, que se rebela frente al imperio helenista y se rebela frente al imperio romano, con una gran diferencia entre ambas rebeliones. Y esta es que los griegos, de hecho, no estaban encaminados a destruir a los judíos, sino a hacer prevalecer lo que podríamos llamar hoy the Greek way of life, el modo griego de vida. Y como sostenían ellos mismos, y con una buena parte de razón, que su cultura era más avanzada que las demás, sabían que a la larga todos los pueblos conquistados se iban a someter, a asimilar al helenismo. Con el pueblo judío tuvieron un hueso duro de roer,
y por eso la rebelión de los judíos contra el imperio griego marca a las claras una defensa física de los valores espirituales que estaban en peligro. Y yo decía que se mezcla con lo griego y romano porque finalmente a los que les toca históricamente destruir el segundo templo de Jerusalén, el segundo estado judío, es el imperio romano. Hananiah ben Teradión, que fue uno de los grandes sabios de Israel, es mostrado en el relato como que él fue envuelto en los rollos de la Torá en el momento de ser martirizado por su intento de mantener la independencia del pueblo de Israel. Y entonces, otra vez, judíos y judaísmo totalmente entrelazados en un intento del opresor, del enemigo, de ponerlos como blanco, como objeto de su destrucción. Y dicen nuestros sabios, en el momento en que esto ocurría, en que los mártires del pueblo de Israel eran sacrificados por estos imperios antagónicos, los rollos de la Torá eran quemados, pero las letras volaban por los aires. Y el mensaje está claro. Las letras, la Torá, lo que nos mantiene como pueblo, era eterno, es eterno. Y por lo tanto no podía ser directamente destruido como los judíos físicamente que sí pasaban por esa destrucción. Conmemorar la destrucción es ponernos frente a la historia, mirarla sin temor, aprender de las moralejas que ella nos enseña, aún trágicas como sean en algunos casos, y vistas desde el siglo XXI, podemos decir que cada 1000 años acontece en el pueblo de Israel una destrucción tan sistemática, tan raigal, que parece destruir, aniquilar las mismas simientes del pueblo judío. Cada 1000 años, decía. La primera de ellas es la que conmemoramos, la destrucción del Templo de Jerusalén. En el siglo I de la Era Común, todo parece perderse. Las grandes elegías, las grandes endechas escritas por un pueblo que parece perder esperanza, que ha perdido todo y que comienza a deambular por la historia impotente, con las manos bajas, parecen indicar el comienzo del fin. Pero el pueblo judío se reconstruye. Y yo decía cada 1000 años, porque en el 1096, 1000 años después más o menos, es el comienzo de las cruzadas. El comienzo de las cruzadas marcó en el pueblo judío una destrucción sistemática. No hubo matanzas de esa naturaleza, de tamaña dimensión, hasta ese momento. Y la destrucción de las comunidades europeas y la de los judíos en la tierra de Israel también parecían indicar el comienzo del final. Y decía yo, 3 grandes destrucciones cada 1000 años. Y el siglo XX vino premiado de la tercera, la Shoah, o Holocausto. Y no es casual que Ben HaMetzarim se relacione muchas veces con la conmemoración también de Yom HaShoah o del Holocausto. ¿Por qué? Porque otra vez pareció que el pueblo impotente, sin ninguna posibilidad de defenderse frente a aquellos que lo están destruyendo, nuevamente cae hacia los abismos, a su nadir, a su última posibilidad, a la aparente situación de que no va a sobrevivir. Y sin embargo, las letras volaban, las letras sobrevivían, las letras florecían en el aire. La Torá los volvía a iluminar, los volvía a inspirar su propia historia, su propio deseo de supervivencia, su propia cultura, su propio tesón, su perseverancia, hace que el pueblo de Israel renazca en esta que es una época gloriosa de su destino. Alguien dirá, en una época con tantos logros, una época tan fantástica que nos ilumina a todos, una época de tanto éxito y brillar del pueblo judío, ¿hace falta que estemos nuevamente conmemorando la gran destrucción? Aprender de la historia nos ha acompañado durante siglos. Y si hay algo que nos permitió sobreponernos a las peores tragedias, fue esa posibilidad de conocernos, conocer nuestro pasado y aprender de él.